La película comienza con una batalla que se libra en una tierra desolada entre dos fuerzas, los Ascrios y los Yashisuyan. Es el año 3 sobre 2017 de la dinastía parsiana. Cuando su aliado, el reino de Mariam, fue invadido por el ejército lusitano, Pars tomó inmediatamente represalias desplegando 300.000 soldados para contraatacar. Bajo el mando del rey Andrés Goras Romano III, toda la fuerza enemiga quedó muerta en el campo de batalla. De vuelta en el palacio real, un joven de pelo blanco está practicando esgrima con su maestro, aún sin experiencia y demasiado joven. El niño es rápidamente derrotado por su maestro, Varys, quien lo despacha con nada más que técnicas básicas de espada. Este joven de pelo blanco no es otro que nuestro protagonista y príncipe heredero de la dinastía parsiana, Arslan. Una vez terminada la sesión de entrenamiento, Arslan se desploma frustrado mientras un sirviente atiende sus heridas. Varys no solo es el instructor de Arslan, sino también el gran mariscal del reino de Pars, al que se le ha confiado el deber de quedarse en la capital de Ecbatana para proteger al príncipe y salvaguardar todo el reino. Al ver la renuencia de Arcelina a entrenar, el gran mariscal simplemente le recuerda que si continúa con esa actitud, nunca se convertirá en un rey digno. En el camino de regreso, Arslan soporta con indiferencia los interminables consejos de Varys sobre cómo practicar su habilidad con la espada con más diligencia. Después de la sesión de entrenamiento, sale al balcón, donde debajo de él miles de soldados esperan en formación, esperando ser inspeccionados. A su lado está la reina de Pars, Lady Tahamne. Los dos rápidamente terminan de saludar a los soldados y regresan al interior del palacio. Arslan corre tras su madre para disculparse por hacerla esperar, pero la reina no le presta atención y simplemente lo elogia por su dedicación al entrenamiento. Arslan quiere hablar más con su madre, pero la reina Tahomney rápidamente lo interrumpe y se aleja fríamente, dejando al príncipe profundamente entristecido. En su camino de regreso a sus habitaciones, Arslan ve dos pájaros, Azrael y Sarachi, que regresan a casa. Poco después, Kishward, el comandante de caballería y maestro de los dos pájaros, también llega para comprobar la situación. Según el informe, su reino ganó la batalla como se esperaba. Las bajas son mínimas. El enemigo ha sido derrotado y los 3 romanos del emperador Andrágora están de camino a casa. Efectivamente, el emperador regresa en medio de los vítores y el júbilo del pueblo. Detrás de él, los demás generales también reciben una lluvia de elogios como los hombres que trajeron la paz a la nación. Detrás de ellos están los prisioneros de guerra escoltados en la retaguardia. Entre los soldados mayores hay incluso un niño, lo que no hace más que profundizar el desprecio de la gente por la crueldad del enemigo. Una vez que el ejército ingresa a los terrenos del palacio, Arslan, según las instrucciones, avanza a caballo para darle la bienvenida a su padre. Pero el emperador, al igual que su madre, no le presta atención a su hijo. Rápidamente entra para preguntarle a Varys sobre la situación durante su ausencia. La gente común al ver a Arslan no puede evitar sentir que el príncipe parece demasiado frágil, aunque por supuesto nadie se atreve a decirlo en voz alta. Una vez finalizada la ceremonia de bienvenida, Arslan abandona el palacio y se aventura en la ciudad de los plebeyos. Haciendo caso omiso de las advertencias de su asistente, quiere ver a los lusitanos con sus propios ojos para aprender sobre el mundo más allá de los muros del palacio. En el camino encuentra a los cautivos enemigos encerrados dentro de jaulas, siendo comercializados como esclavos. El trato salvaje de los prisioneros y la crueldad de la gente hacia ellos dejan a Arslan profundamente conmocionado. En otro rincón, un grupo de niños del lugar ha encontrado la jaula que contenía al joven prisionero de esa mañana. Quieren maltratar al niño para ganarse el favor de la familia real y demostrar que son dignos de convertirse en soldados. En otra parte, Arslan acaba de salir de los corrales de esclavos cuando escucha una conmoción proveniente de un callejón estrecho. Es el prisionero rubio quien de alguna manera escapó de su jaula, golpeó a los niños locales e incluso noqueó al asistente del príncipe. Después de superar los obstáculos, el niño toma a uno de los niños como rehén. Arslan intenta usar palabras pacíficas para convencer al chico rubio de que libere al civil, pero termina convirtiéndose él mismo en rehén, lo que le permite escapar. Los soldados finalmente reciben la noticia y corren al lugar. Después de escuchar por los niños que Arslan ha tomado el lugar del rehén para proteger a los civiles, inmediatamente envían un escuadrón en su persecución. El comandante de caballería Darion, al escuchar la noticia, también ensilla rápidamente su caballo y se marcha. Del otro lado, el chico rubio arrastra a Arcelin por las calles, pero finalmente son acorralados en lo alto de un edificio alto. Sin opciones, el niño saca al príncipe del borde y se precipitan hacia abajo antes de continuar su fuga. En el camino, el chico rubio no tiene idea de que Arslan es un príncipe, y asume que es simplemente el hijo de algún noble, y continúa manteniéndolo como rehén. Pero justo cuando corren, llegan a un callejón sin salida y son bloqueados por una jirafa. Arslan logra agarrar la cabeza de la jirafa, mientras que el otro niño se suelta y casi se cae. Sin dudarlo, Arslan extiende la mano, tira al niño hacia atrás y los empuja a ambos de manera segura al otro lado del edificio. Dejando eso de lado, Arslan es arrastrado una vez más. Se esconden en un rincón de la ciudad. La bulliciosa vida dentro del reino sorprende al chico rubio, pero dejando eso de lado, deben seguir huyendo de los soldados. Finalmente suben a la cima de la muralla de la ciudad. Una vez a salvo temporalmente, Arslan le pregunta al niño que está a su lado por qué se niega a ser esclavo, ya que ser esclavo significa no pasar nunca hambre, e incluso podría tener una vida mejor que la que tenía en Lusitania. El chico rubio se enfurece y casi golpea a Arslan hasta dejarlo sin sentido. Se unió a la lucha por su propia voluntad, luchando por su patria, decidido a acabar con los invasores paganos. Al ver que Arslan realmente no entiende, el niño explica más. ¿Es realmente tan justo el reino de Pars cuando defiende un sistema de esclavitud que despoja a las personas de su dignidad? ¿No nacen todos los seres humanos iguales? Su conversación se interrumpe cuando los soldados los encuentran una vez más y se reanuda la persecución. De vuelta en palacio, el rey, recién salido de su victoria, corre a ver a su reina, pero parece no sentir ningún afecto por su marido, a pesar de las muchas telas finas que él le ha traído. Está claro que el vínculo entre ellos hace tiempo que se rompió. Mientras tanto, Arslan y el niño están completamente rodeados. El chico rubio se niega a rendirse y finalmente decide llevarse a Arslan con él mientras saltan de la pared y se sumergen en el río fuera de la fortaleza. Después de ser arrastrado a tierra por la gente del pueblo, el chico rubio abandona a Arslan, toma un caballo y escapa.
Desde lo alto de la pared, Darion ve esto y tensa su arco, listo para derribar tanto al jinete como al caballo. Arslan ve esto y se apresura a detenerlo. Al final, el chico rubio logra escapar. La gente común se siente aliviada de que el príncipe esté a salvo, aunque no pueden entender por qué permitió que el niño lo tomara como rehén. Al regresar al reino, los 3 niños que abren la jaula y dejan escapar al prisionero son llevados ante Arslan. Al ver a los niños y a sus padres suplicar desesperadamente clemencia, Arslan decide liberarlos, razonando que mientras todos estén a salvo, eso es todo lo que importa. Esto solo fortalece la determinación de los niños de crecer y convertirse en soldados que protegerán al príncipe. Del otro lado, el chico rubio sigue cabalgando duro, decidido a rescatar a la gente de su propio reino. En cuanto a Arslan, esta desgarradora experiencia de ser secuestrado ha comenzado a abrirle los ojos. Lo que ha leído en los libros es muy diferente de la realidad del mundo. Luego ve el lugar donde estuvieron retenidos los prisioneros esa mañana. Han matado a cada uno de ellos, sus cuerpos han sido arrojados a un carro como si fueran ganado y se los han llevado. Este sitio asesta un golpe devastador a Arslan, dejándolo incapaz de comprender cómo funciona realmente su propio reino. Consolado por Darien, Arslan finalmente deja pasar el asunto. Además, todavía cree que bajo el gobierno de su padre el reino de Pars perdurará para siempre, pero las cosas no están destinadas a seguir siendo tan pacíficas, pues apenas 3 años después, la capital de Ecbatana está envuelta en sangre y fuego. Su aliado ha caído ante el asalto lusitano, y Pars ahora se enfrenta a una grave amenaza. En el otoño del año 3 sobre 2020, Arslan finalmente marcha a la guerra a la edad de 14 años. En el presente, pasa otro día normal. Arslan todavía entrena con el gran mariscal Varys y aún así pierde. Varys consuela al príncipe diciéndole que ha mejorado considerablemente y que sus derrotas se deben simplemente a la falta de experiencia real en combate. Dado el estado actual de paz, esa experiencia puede tardar mucho en llegar, pero su conversación es interrumpida por una convocatoria real del rey Andrágoras, lo que indica que otra guerra está a punto de comenzar. En el año de marzo, una vez más, el ejército lusitano arrasa el territorio de Mariam, preparándose para lanzar una segunda invasión de Pars. Esta vez, el propio rey vuelve a liderar la carga, acompañado por el príncipe Arslan, de 14 años, en su primera campaña militar. Mientras espera información antes de la salida, el comandante de caballería Carlin le asegura a Arslan que todos se sienten nerviosos la primera vez. Pero esta vez, muchos grandes generales marchan a la batalla junto con el gran mariscal Varys y 100.000 soldados de infantería. Con ventajas tan abrumadoras, la victoria está prácticamente garantizada. Aunque algo tranquilizado, Arslan todavía no puede entender por qué su aliada Miriam cayó tan rápido esta vez. Su conversación se interrumpe cuando el pájaro Azrael regresa y aterriza en el brazo de Arslan. Después de acariciar sus plumas por un momento, el príncipe siente que algo anda mal. Las plumas están demasiado mojadas, aunque el tiempo todavía está perfectamente despejado. Sospechoso, el general Carlin decide seguir adelante y arrancar el terreno. Aún así, nadie está particularmente preocupado por la batalla que se avecina. Entre las filas también aparecen los 3 chicos de años pasados, dispuestos a marchar junto al príncipe. De vuelta en el campamento, el tiempo se ha vuelto malo, tal como se temía. Una espesa niebla se aproxima, limitando gravemente la visibilidad. Mientras Arslan reflexiona sobre la situación, Varys se acerca para tranquilizarlo, diciéndole que su emperador, Andrágoras Roman III, nunca ha perdido la batalla y que deberían regresar al campamento por ahora. Pero apenas el anciano ha terminado de hablar cuando llega un soldado en pánico, informando que el general Darion ha enfurecido al emperador y que deben regresar de inmediato. Temiendo que esto dañe la moral del ejército, todos se apresuran a regresar al campamento. Dentro de la tienda del rey, Andrágoras no duda en azotar al general por atreverse a sugerir la cobarde idea de la retirada. A pesar de los azotes, Darion insiste en que el rey debe reconsiderar el avance actual. Aunque el ejército parseano es abrumadoramente poderoso, ¿por qué Lusitania elegiría enfrentarse a ellos en llanuras abiertas donde se encuentran en clara desventaja? Teme que sea una trampa. Además, la niebla actual dificulta gravemente la visibilidad de su ejército. Una retirada temporal para fortalecer las defensas de la capital sería lo más prudente. El rey Andrágoras no solo se niega a escuchar, sino que se enfurece aún más. Desprecia al enemigo y declara tal cosa imposible. Darion luego especula que puede haber un espía entre sus filas, pero esto solo enfurece aún más al orgulloso rey. En su furia, el rey despoja a Darion de su puesto como comandante de caballería y lo destierra de su vista. Arslan y Varys entran a la tienda en ese momento. Al ver a su hijo, Andrágoras se irrita aún más y le ordena al niño que permanezca escondido de la batalla en lugar de mostrar su rostro aquí. Varys, que es el abuelo de Darion, rápidamente abofetea a su nieto varias veces como forma de disciplina. Solo entonces la ira del emperador disminuye y restaura el rango de Darion. Una vez resuelto el asunto, todos abandonan la tienda del rey. En verdad, no es solo Darion. Varios otros generales e incluso el propio Arslan tienen dudas sobre esta batalla. Sin embargo, por orden del rey, no tienen más remedio que tomar sus posiciones y prepararse para el combate. Al ver partir a Arslan, Darion no puede evitar sentir que el emperador es demasiado frío con su propio hijo, como si el niño no fuera su hijo en absoluto. Varys no discute este punto. En cambio, le recuerda a su nieto que jure que siempre será leal y estará al lado del príncipe Arslan, no al reino de Pars, sino solo al príncipe. Su conversación se ve interrumpida por el sonido de cuernos de guerra que indican que ha llegado el momento de la batalla. Todos deben partir y prepararse para luchar. Arslan se pone el casco y sale con sus soldados, listo para la batalla. Después de escuchar el informe de un asesor cercano sobre las escasas cifras del enemigo, Andrágoras no puede evitar menospreciarlos con desprecio. El asesor Carlin también informa que el terreno que tenemos por delante es una vasta llanura sin colinas, totalmente favorable para un ataque. Al escuchar esto, el rey se siente completamente tranquilo. Inmediatamente saca su espada y pronuncia un discurso conmovedor para comenzar el asalto. Ola tras ola de soldados cargan hacia la niebla. Por otro lado, en el momento en que los lusitanos ven al ejército parto cargar, esbozan sonrisas triunfantes. Efectivamente, el terreno que nos espera no es una vasta llanura sino un abismo sin fondo. Las tropas que cargan, impulsadas por su propio impulso, se sumergen en el abismo.
La mayoría muere o resulta gravemente herida por el impacto, pero lo que lo hace aún más horrible es una gruesa capa de aceite que cubre el fondo. Segundos después, llueven flechas en llamas desde arriba. Ante los ojos horrorizados de los supervivientes, el pozo se transforma en un infierno colosal. La situación es catastrófica, pero los que aún están vivos no tienen más remedio que seguir adelante. Su moral está destrozada, y las fuerzas lusitanas los masacran en un ataque devastador. El sitio Helena a Arslan de puro terror. Los soldados supervivientes instan desesperadamente al príncipe a huir y luego espolean su caballo para sacarlo de esta pesadilla. En el camino, Arslan observa a sus soldados caer como trigo ante la guadaña. Luego es atacado por un soldado enemigo. Sin dudarlo, Arslan salta de su caballo para luchar cuerpo a cuerpo contra el hombre. Después de una feroz lucha, mata a un enemigo por primera vez, pero ahora todo a su alrededor se ha quedado en silencio. No hay nada más que cadáveres. No importa lo fuerte que grite Arslan, nadie responde. Incluso los 3 niños que lo acompañaron desde la infancia murieron en este campo de batalla. En otra parte del campo de batalla, Darion cabalga frenéticamente en busca del príncipe. Del otro lado, Arslan, consumido por la desesperación, escucha al general Carlin llamándolo. Como un ciego que busca un bastón, corre hacia la voz. Pero cuando la niebla se disipa, Arslan queda atónito al ver al general caminando junto al ejército lusitano. Carlin es el traidor. En otro rincón del campo de batalla, el rey Andrágoras, aún vivo, recibe ahora la noticia de que el general Carlin ha desaparecido sin dejar rastro. De pie sobre su caballo, Carlin ataca implacablemente a Arslan, con la intención de matar al príncipe para extinguir por completo el linaje parseano. Pero en ese mismo momento, Darion carga como una tormenta, derribando a los soldados enemigos uno tras otro para rescatar al príncipe. Del lado lusitano, sus hombres se encuentran ante las llamas ardientes, lanzando maldiciones contra el reino de Pars. De vuelta al campo de batalla, Varys asume el deber de proteger al rey y envía a Darion a buscar al príncipe desaparecido. Cuando Darion se entera de que Carlin es el traidor, la furia lo consume. Pero Carlin simplemente afirma que lo que hizo fue por el bien a largo plazo de Pars, que el rey Andrágora simplemente tenía que ser destituido. Dejando de lado el interrogatorio inútil, los dos inmediatamente chocan en la batalla. Después de un feroz intercambio, Carlin se da cuenta de que está perdiendo ventaja y rápidamente se retira junto a las fuerzas lusitanas. Darion, pensando en el panorama más amplio y en la seguridad del príncipe, decide no perseguir hasta la muerte y, en cambio, se apresura a encontrar a Arslan y llevarlo a un lugar seguro. Por otro lado, el rey Andrágoras ha recibido noticias de la derrota de su vanguardia. Parece que ya no tiene ninguna posibilidad de ganar esta batalla. Varys insta repetidamente al rey a retirarse por el bien de una causa mayor, pero el orgulloso rey naturalmente se niega a soportar tal humillación. Varys continúa recordándole a la gente que anhela la paz y a la reina que lo espera en la capital. Andrágoras se llena de rabia, pero al final no le queda más remedio que aceptar y da la orden de retirarse. Los soldados detrás de él inmediatamente se dan vuelta, preparándose para abandonar el campo de batalla y transmitir la orden de retirada a las fuerzas restantes. Sin embargo, la traición de Carlin se extiende mucho más allá de él mismo. Los soldados traidores bajo su mando mataron en secreto a los mensajeros que llevaban la orden de retirada y luego regresaron para decirles a todos que el rey Andrágoras había sido derrotado y había huido del campo. La orden de retirada se ha tergiversado hasta convertirla en una mentira. Los soldados en la retaguardia están atónitos y llenos de indignación. Incluso los generales que siempre han sido leales están ahora enfurecidos y deciden marcharse. Los que siguen fieles al rey y los que desean abandonarlo empiezan a chocar entre sí. Pero en ese mismo momento, el ejército lusitano avanza una vez más. A pesar de sus diferencias, ambos bandos deciden destruir primero al enemigo antes de resolver su propia disputa. Al anochecer, el ejército parseano había aceptado la derrota, a juzgar por el número de muertos en ambos bandos. En otra parte, el rey Andrágoras y el gran mariscal Varys, aparentemente a salvo en su camino de regreso, caen en una repentina emboscada enemiga. Uno por uno, los soldados son alcanzados por flechas y caen por el acantilado. Los propios Varys y Andrágoras también se ven afectados. En ese momento aparece el comandante invitado de Lusitania, Máscara de Plata, y ordena un alto el fuego. Por sus palabras, ambos hombres se dan cuenta de que todo ha sido orquestado y predicho por el traidor Carlan, incluida la ruta que tomarían de regreso a la capital. Varys inmediatamente desenvaina su espada, decidido a luchar y despejar el camino para que el rey escape. Varys despacha a los soldados comunes con facilidad, pero es derribado por un solo golpe de Silver Mask, cuya fuerza parece ser 1000 veces mayor que incluso la de los grandes mariscales. Ser testigo de la muerte de Varys deja a Andrágoras en shock. No tiene idea de quién es realmente esta figura enmascarada que tiene ante él. Máscara de Plata parece albergar un profundo odio hacia el rey Andrágoras y sus crímenes, y aparentemente ha esperado 16 años hasta este mismo día. Y luego, con sus propias manos, mata al rey. Debilitado y herido, Andrágoras ya no puede resistir. De vuelta en el campo de batalla, Darien lleva a Arslan a su caballo y rápidamente huyen del área. En el camino encuentran a un soldado que apenas se aferra a la vida y se apresuran a salvarlo para obtener información. El hombre sirve bajo el mando del general Shapur. Antes de morir, les dice que muchos generales han caído en esta batalla. Al enterarse de que el rey Andrágoras se había retirado derrotado, la moral se derrumbó por completo, haciendo imposible la victoria. Arslan se preocupa desesperadamente por la seguridad de su padre. Darion solo puede consolarlo diciéndole que el rey probablemente todavía esté vivo, y los dos comienzan a planificar su regreso a la capital para evaluar la situación. Escapar del campo de batalla en este momento es extremadamente peligroso, por lo que Darion decide primero llevarlos a ambos a ver a Narcís, una amiga suya. Después de la batalla decisiva, los soldados lusitanos regresan triunfantes a su campamento como vencedores. Pero justo cuando están celebrando, los soldados parcianos emergen del pozo de fuego y cargan hacia adelante, a pesar de que sus cuerpos están envueltos en llamas. Los soldados de arriba inmediatamente hacen llover flechas sobre ellos. Desde su posición privilegiada, los comandantes lusitanos observan la escena con una mezcla de asombro y alivio, agradecidos por su estratagema. Porque en una confrontación directa seguramente no habrían sido rival. Pero el resultado no se puede cambiar, Lusitania ha ganado. En el camino, dos generales enemigos conversan entre sí. A pesar de su victoria, el general Monfrat no se alegra mucho de ella.
Su compañero Buduen cree que están luchando por su patria y por los soldados que sacrificaron sus vidas en la batalla 3 años antes. Pero en memoria de Monfrat, durante aquella conquista de Meriam, masacraron incluso a niños recién nacidos y a civiles inocentes. ¿Los dioses realmente los perdonarían por eso? ¿Es verdaderamente justo lo que han hecho? En ese momento un soldado llega corriendo con buenas noticias. El rey enemigo Andrágoras ha sido completamente derrotado y asesinado por la Máscara de Plata. Por otro lado, Arslan y Darion continúan su viaje para encontrar al amigo llamado Narsis. Narsis fue una vez el señor de la provincia de Dalem y Andrágoras lo destituyó del Consejo Real hace 3 años. Durante una batalla entre 3 naciones aliadas, liberó a los prisioneros enemigos y los envió a casa sin matar a ninguno. Al escuchar esto, a Arslan le preocupa que Narciso no los proteja. Darion le asegura que, dado que ahora ellos mismos son hombres derrotados, Narciso podría estar más inclinado a aceptarlos. Arslan se deprime aún más ante esas palabras, pero la verdad es que su prioridad en este momento es simplemente sobrevivir. Al caer la noche, los dos deciden no descansar y seguir adelante. Narciso vive en lo profundo de las montañas y lleva una vida bastante tranquila de pintura y relajación, a pesar de ser un pintor verdaderamente terrible. Justo cuando terminan de hablar, un cuchillo arrojadizo de repente vuela hacia ellos desde las sombras. Parece ser el guardaespaldas de Narcis. Darion reconoce quién debe ser y rápidamente llama para identificarse. Después de un momento, Bileum finalmente aparece y los lleva adentro. Al poco tiempo, se encuentran ante una casa de aspecto modesto pero acogedor. Al escuchar la llamada de Darion, Narcis finalmente abre la puerta para darles la bienvenida. En la cordillera de Bashar, Narcis y Darion se encuentran. Darion presenta a Arslan y le presenta la verdadera identidad del príncipe. Rápidamente se dirigen adentro para descansar por la noche. En el momento en que Arslan interviene, se da cuenta de las pinturas realizadas por Narcis. No se diferencian de los dibujos hechos por niños pequeños. Dejando eso a un lado, rápidamente se sientan a la mesa para disfrutar de la cena juntos. Durante la comida, los tres finalmente tienen la oportunidad de hablar largamente. Resulta que Narcis fue una vez secretario del Consejo Real y había ideado muchas estrategias brillantes que ayudaron a Pars a lograr la victoria y el dominio en numerosas batallas. Por ejemplo, hace 5 años, 3 naciones, Turán, Cintura y Turk, formaron una alianza para conquistar Parse. En ese momento fue Narciso quien se presentó ante el rey. Admitió que había liberado a todos los esclavos de su propiedad y que, como resultado, había perdido muchos soldados de caballería y propuso usar su propia astucia para expiar sus acciones desmantelando la alianza de las 3 naciones y asegurando la victoria sin necesidad de un ejército. Andrágoras quedó convencido por sus palabras audaces y enérgicas y estuvo de acuerdo. Esa misma noche, Narciso partió con su pequeño grupo de hombres. Regresó después de varios días, habiendo liberado durante ese tiempo a 2000 prisioneros de guerra. Sus acciones enfurecieron a los soldados, algunos de los cuales incluso desenvainaron sus espadas para desafiarlo. Dado que los prisioneros de guerra eran considerados el orgullo de una nación, Narcis no dudó en desenvainar su propia espada y los superó a todos fácilmente. Declaró con absoluta confianza que gracias a sus acciones, la alianza de las 3 naciones se desmoronaría antes de que terminara la noche, y que debían prepararse para un asalto a gran escala de inmediato. Efectivamente, esa misma noche, los soldados de las 3 naciones de repente se enfrentaron entre sí en una lucha brutal y salvaje. El ejército parciano aprovechó la oportunidad y los arrasó a todos. Gracias a esto, la fama de la caballería de Parse se volvió legendaria en todo el mundo conocido. Lo que Narcis había hecho en realidad fue difundir una red de rumores falsos entre el enemigo. En el reino de Turk, plantó el rumor de que Sindira había traicionado la alianza y conspiró en secreto con Pars, utilizando como prueba la liberación anticipada de los prisioneros de Sindira. Lo mismo se hizo con el reino de Teherán. Luego, cuando los prisioneros de Singira fueron liberados, susurraron a su propio pueblo que Teherán y Turk habían llegado a un acuerdo para atacar a Singira. Y así, las 3 naciones se ahogaron en la sospecha mutua y rompieron su alianza antes de que pudieran atacar a nadie más. Arslan está profundamente impresionado y conmovido por la brillantez de las estrategias de Narciso. Después de la comida, Narciso da un giro a la conversación y les pregunta qué pasó hoy. Darion habla con franqueza sobre los planes de Lusitania, todos derivados del traidor Carlín. Después de escuchar todo, Narcis inmediatamente deduce que debe haber alguien extremadamente inteligente orquestando esta guerra detrás de escena. Aprovechando el momento, Darion le pide a Narcis que se una a su causa y sirva a Arslan en su campaña para reclamar el reino. Narcis rechaza rotundamente la invitación, diciendo que solo desea retirarse y dedicarse a su arte. Arslan, al oír esto, no intenta obligarlo. Simplemente quiere escuchar los pensamientos de una persona lúcida. Narcis habla con franqueza. Si realmente desean lograr algo grande, su reino primero debe abolir la institución de la esclavitud. Fue precisamente esta postura la que llevó al rey Andrágoras a despojarlo de su cargo. Al oír esto, Arslan no discute. Después de todo, Narcis, Darion y él mismo son hombres que el rey despreciaba, por lo que bien podrían seguir ese camino. Narcis está bastante sorprendida, pero finalmente acepta ayudar a Arslan durante su estancia. En la oscuridad de la noche, mientras Arslan duerme, el joven Elam continúa con sus deberes alimentando a los caballos. Mientras tanto, Narcis y Darion se sientan juntos y hablan. Ambos reconocen claramente que el rey Andrágoras era demasiado arrogante y demasiado confiado en la fuerza bruta y descuidaba la estrategia, razón por la cual Pars perdió la batalla. Pero ¿qué pasa con su hijo? Darion señala con franqueza que tras la reciente derrota, el dolor de Arslan ha eclipsado cualquier deseo de venganza. Es demasiado bondadoso y demasiado sensible. Si bien son admirables, tales cualidades no son exactamente ideales para un guerrero. De vuelta en palacio, el rey siempre adoraba a la reina Tahomnai, pero trataba a Arslan con una extraña frialdad. La reina era la misma. Parece que los tres esconden un secreto que pocos conocen. A la mañana siguiente, Narcis ya salió temprano para practicar su arte. Arslan se despierta y se dirige a la cocina para saludar a Elam y ofrecerle su ayuda, solo para romper torpemente una pila de platos. Elam parece bastante indiferente hacia Arslan y simplemente le pide que no toque nada. Arslan solo puede permanecer a distancia y verlo cocinar, sin poder evitar admirar lo capaz y trabajador que es Elam.
Luego, Arslan le pregunta a Elam que, dado que ha sido liberado y ahora es una persona común y corriente, ¿por qué permanece al servicio del narcisista? Elam simplemente dice que es porque así lo decide. Al escuchar esto, Arslan recuerda al chico que conoció hace años. Quizás los esclavos realmente deberían ser liberados de las ataduras de la servidumbre. Su conversación se ve interrumpida cuando aparece un grupo de hombres en el bosque. Son los hombres de Carlin. Narcis siente su presencia y rápidamente esconde sus pertenencias dentro de la casa. Al principio, Narcis no puede entender cómo encontraron este lugar. Pero cuando se entera de que Darion pasó por la fortaleza de Carlan en su camino hacia aquí, se da cuenta de que el hombre tenía la intención de arrastrarlo a esto desde el principio. Pero no tiene sentido discutir porque los hombres de Carlan ya han entrado en la casa. Se presentan como hombres al servicio de Irán Carlan. Arslan, escondido detrás, se sorprende porque el título de Irán siempre ha pertenecido únicamente a Varys. Narses comparte el mismo pensamiento y les pregunta al respecto. Los hombres sonríen sombríamente y afirman claramente que Varys está muerto y que su cabeza ha sido colgada a las puertas de la capital, Ecbatana. Arslan y Darion están conmocionados y desconsolados. Accidentalmente dejaron escapar un sonido, lo que despertó las sospechas de los hombres. Aún así, los intrusos no se detienen mucho tiempo en el ruido. Encontrar a Arslan es solo secundario para su misión. Su verdadero propósito es reclutar a Narcis para su lado. Ante su oferta, Narcis se niega rotundamente y no se abstiene de desatar un torrente de insultos contra el traidor sinvergüenza Carlin. Los hombres se enfurecen y se abalanzan para atacar, solo para que Narcis active rápidamente un mecanismo dentro de la casa, enviándolos a caer en un pozo debajo. Con la costa despejada, Arslan y Darion salen. Ambos están devastados por la muerte de Varys, pero no pueden permitirse el lujo de permanecer débiles. Y así, de momento, los cuatro se sientan a la mesa a desayunar. Arslan se da cuenta en este momento de que siempre ha dependido de la ayuda de otros y que nunca se ha sostenido por sí mismo. Darion, incapaz de comer en paz, le pide una vez más a Narciso que sirva al príncipe, pero, naturalmente, se le niega una vez más. Después de pensarlo un momento, Arslan se encarga de extender personalmente la invitación a Narcis. A cambio de sus servicios, si Arslan logra ascender al trono como emperador de Pars, otorgará a Narciso el título de pintor de la corte del Consejo Real. Para asombro de todos, Narcis esboza una sonrisa divertida e inmediatamente acepta la oferta de Arslan, prometiendo su lealtad inquebrantable al príncipe. Después de recibir la promesa de servicio de Narcis, Arslan rápidamente insta a todos a dirigirse a la capital de Ecbatana para prepararse para lo que se avecina. Elam, al escuchar esto, se vuelve para hacer las maletas para Narcis, solo para descubrir que su maestro tiene la intención de dejarlo al cuidado de otra persona. Narcis hace arreglos para que Elam se quede con un amigo en el puerto de Gilan, donde un comerciante lo mantendrá a salvo y lo ayudará a escapar en caso de que el ejército lusitano llegue a la zona. Elam insiste rotundamente en ir con ellos. Tanto Darion como Arslan apoyan el deseo del niño de acompañarlos. Después de todo, sin Elam, ¿quién cocinaría comidas tan deliciosas? Y entonces todos deciden viajar juntos. Arslan incluso ayuda al cordero a empacar sus pertenencias. Darion se alegra de ver que el príncipe ha hecho un nuevo amigo. Después de una breve preparación, con los caballos y los suministros listos, emprendieron juntos el viaje que les esperaba. Poco después de salir de la casa, los soldados de Carlin finalmente logran salir del pozo. Despojados de sus caballos, no les queda más remedio que caminar, desesperados por informar a sus superiores lo antes posible. En el bosque, Elam los ha estado observando durante bastante tiempo antes de regresar a la cueva para informar. Resulta que el grupo aún no se ha marchado, sino que se ha refugiado temporalmente en el bosque. Narcis juega tranquilamente una partida de ajedrez y señala que si esos hombres tienen la intención de regresar caminando a la fortaleza, probablemente ni siquiera lograrán pasar el pie de la montaña al final del día. Arslan sigue profundamente preocupado. No han recibido noticias de la capital y Varys ya ha fallecido. Narcis solo puede aconsejarle que mantenga la calma y se ocupe primero de la situación actual. Si bajan corriendo a la montaña ahora, tendrán que enfrentarse a las fuerzas de Carlin de frente. Sería más prudente esperar aquí hasta que el enemigo se haya ido antes de actuar. Usando el tablero de ajedrez que tiene delante, Narcis expone su estrategia. Deben obligar al enemigo a concentrar sus fuerzas exactamente donde él quiere. Esa es la esencia de la planificación. Porque no importa cuán poderoso pueda ser un ejército, el verdadero valor de las tácticas militares reside en asegurar la victoria antes de agotar todas las fuerzas. Arslan ahora se da cuenta de lo valiente que fue el acto de Darion, cargando contra todo un ejército solo para rescatarlo. Después de todo, un comandante no siempre puede contar con soldados como Darion. Deben tratar a todos como el eslabón más débil y encontrar formas de llevar incluso a un ejército débil a la victoria. Narcis menciona la derrota en Atropatene para enseñar la lección. No importa cuán poderosa pueda ser una fuerza, sin una estrategia adecuada no puede ganar. Está claro que Arslan no puede seguir los pasos de su padre. Poco a poco va absorbiendo todo lo que Narcis le ha enseñado, preparándose para aplicar estas lecciones en el futuro. Narcisa está muy contenta con el afán del príncipe por aprender. Luego se vuelve para recordarle a Darion que no mate a Carlin si lo encuentran. Necesitan interrogar al traidor para descubrir los mayores secretos detrás de todo esto. Arslan recuerda lo que Carlin le dijo en el campo de batalla y siente que esto es mucho más que una invasión ordinaria. La escena cambia a la fortaleza de Peshawar, donde el comandante de caballería Kishwar ha estado defendiendo la fortaleza como siempre. En ese momento, su pájaro Azrael regresa, lo que sorprende mucho a Kishwar, ya que el pájaro todavía debería estar acompañando al príncipe Arslan. En ese momento llega también el soldado Bauman con la noticia de la derrota y la desaparición del rey. Peor aún, el ejército lusitano ya avanza hacia la capital, Ecbatana. De regreso cerca de la capital, las fuerzas lusitanas dejan muerte y destrucción a su paso donde quiera que vayan, arrasando aldeas y masacrando gente como si cortaran paja. La capital cierra inmediatamente sus puertas para garantizar la seguridad. Los ciudadanos que están dentro están sumidos en un pánico total. Muchos se niegan a creer que el rey ha sido derrotado y descartan los informes como rumores infundados. En lo alto, los generales esperan y observan con creciente inquietud. A medida que el ejército enemigo se acerca, todos se horrorizan al ver que el general Shapur ha sido capturado y atado. El líder, Baden, el gran inquisidor de la fe de Yaldabaoth,
habla en nombre de su dios para condenar a los paganos de Ecbatana por el pecado de blasfemia. Tiene la intención de utilizar a su general capturado para aplicar el castigo divino por esos pecados. Los soldados en las murallas no pueden contener sus maldiciones contra el hombre que se atreve a insultar su reino. Baden tortura a Shapur mientras lo tilda de blasfemo y demonio que no muestra respeto por los dioses. Shapur, aunque completamente debilitado, permanece leal a su tierra natal hasta el final. Exige que el viejo fanático lo mate en lugar de obligarlo a escuchar esa fe miserable. Baden, enfurecido, golpea repetidamente la cabeza de Shapur con su bastón para silenciarlo. Aprovechando un momento en el que los brazos del anciano se cansan, Shapur grita a sus soldados en las murallas, rogándoles que tensen sus arcos y lo maten a tiros. Preferiría morir por su pueblo que a manos de estos salvajes. Aunque con el corazón roto, flecha tras flecha cae hacia su gran general. Entonces, una sola flecha de un misterioso extraño da en el blanco, perfora la cabeza de Shapur y le otorga al gran general una muerte final y misericordiosa. Esto aturde al ejército lusitano y los llena de miedo, ya que no pueden imaginar a nadie capaz de disparar una flecha desde una distancia tan imposible. El arquero rápidamente se da vuelta y desaparece. En lo alto, la reina es testigo de todo y ordena tranquilamente a sus asistentes que encuentren al que disparó la flecha y los recompensen generosamente. Inmediatamente después de la muerte de Shapur, los soldados lusitanos avanzan una vez más, con la intención de conquistar la capital de Ecbatana. Estos hombres avanzan en nombre de su fe, decididos a masacrar a los paganos y romper las defensas del reino. Dentro del palacio, la reina se encuentra con Jib, quien disparó la flecha que mató a Shapur. Uno de los asistentes lo reconoce inmediatamente como el hombre que conoció y con el que pasó la noche anterior, un mentiroso que decía ser el príncipe de Sistán. La reina no presta atención a asuntos tan triviales y simplemente saca un instrumento musical y le pide a Jib que actúe. Jib inmediatamente muestra su talento, usando canciones para representar la batalla que se libra fuera de los muros del palacio. Cuando termina la música, la reina lo recompensa con monedas de oro, concluyendo el asunto del día. De vuelta en la cueva, Narcis especula que el ejército lusitano probablemente ya haya llegado a Ecbatana. Aunque las puertas de la ciudad son formidables, nada es realmente impenetrable. Arslan comprende rápidamente la implicación. Si las puertas no pueden romperse desde fuera, ciertamente pueden abrirse desde dentro, no con armas, sino con palabras. Siguiendo el razonamiento de Narciso, Arslan se da cuenta de que los capaces de hacerlo son los esclavos. Efectivamente, fuera de los muros, el ejército lusitano continuamente llama a los esclavos dentro de Ecbatana a levantarse y luchar por ellos mismos y por el dios Yaldabaoth. Después de un largo tiempo, la voluntad de los esclavos comienza a agitarse. Prendieron fuego a edificios, iniciando el acto inicial de su rebelión. Darion entiende claramente que el número de esclavos dentro de la ciudad supera con creces el de los nobles y el clero. No importa cuán fuertes sean las fortificaciones de Ecbatana, no pueden resistir un número tan abrumador. Arslan desea ansiosamente partir inmediatamente y regresar a casa para defender el reino. Narcis rápidamente le recuerda que con solo ellos cuatro no hay nada que puedan hacer. Luego plantea una pregunta aún más preocupante. Antes de que sucediera algo de esto, el rey debería haber liberado a los esclavos. Teme que lo peor ya haya sucedido. Dentro del palacio, los gritos que instan a los esclavos a rebelarse resuenan por toda la fortaleza, despertando a aquellos que han sufrido trabajos forzados. Entonces, los sonidos del exterior de repente se callan, pero los soldados llaman a sus generales para que vengan y vean la situación más allá de los muros. Se horrorizan al encontrar cabezas cortadas expuestas afuera. Pertenecen a los generales que lucharon en la reciente batalla, y entre ellos se encuentra el jefe del gran mariscal Varys. La noticia se comunica rápidamente al palacio. La reina ya no puede mantener la compostura. Pero después de recuperar el sentido y enterarse de que la cabeza del rey Andrágoras no está entre ellos, simplemente agradece a los generales por el informe y rápidamente los despide. Al salir del palacio, no pueden evitar preguntarse cómo la reina puede ser tan indiferente hacia su propio hijo. Dejando eso de lado, un general quiere que Ecbatana abra sus puertas y lance un contraataque contra el enemigo, pero el general Sam rápidamente se opone. Primero deben esperar refuerzos de la fortaleza de Peshawar. Solo entonces podrán atacar desde ambos lados y poner fin rápidamente a la situación. Sin embargo, la situación actual dista mucho de ser favorable. Los soldados lusitanos siguen instando a los esclavos a levantarse y luchar por la igualdad. Temiendo que los esclavos realmente obedezcan, un general desenvaina su espada y los persigue. El general Sam interviene una vez más, advirtiendo que no deben utilizar la opresión para imponer el orden. Si los esclavos realmente se rebelan, Ecbatana correrá un peligro aún mayor. A pesar de esto, el irascible general ha perdido toda la paciencia y quiere atacar de inmediato. En medio de esto, llegan más malas noticias. Los esclavos han comenzado a quemar el gran salón y están tratando de forzar la apertura de la puerta occidental para invitar al enemigo a entrar. Del otro lado, los soldados luchan por contener a los esclavos que anhelan liberación y libertad. El irascible general no duda en montar su caballo hacia la multitud, pisoteando a los esclavos y vigilando la puerta para evitar que entren. El general Sam lo persigue una vez más y le advierte que detenga tales acciones. Aunque ha matado a 10 rebeldes, también ha sembrado las semillas del resentimiento entre muchos otros que ahora están a punto de rebelarse. Efectivamente, poco después de esto, estallan más levantamientos al otro lado de la fortaleza. Los nobles y el clero que pasean por la ciudad son atacados por los esclavos rebeldes. En las mazmorras, más esclavos esperan su momento para salir. Sin opciones, el general Sam regresa rápidamente al palacio para informar de la situación a la reina. Les insta a que dejen de utilizar la fuerza para reprimir a los esclavos y, en cambio, los traten mejor para sofocar temporalmente los disturbios. La reina sostiene que los esclavos no pueden lograr nada con sus lamentables armas y que hacerlo sacudiría los cimientos mismos de la sociedad parciana. A pesar de sus mejores esfuerzos por persuadirla, la reina se niega a tomar una decisión final. Dentro de la ciudad, Jib disfruta de buena comida y observa el caos que se desarrolla afuera cuando recibe la noticia de que el canciller Hasrab desea verlo.
El canciller solicita humildemente la ayuda de Jeev, aunque Jeev rápidamente se da cuenta de que hay un escuadrón armado detrás del hombre, listo para matarlo en cualquier momento. El canciller solo le pide a Jeev que use el pasaje secreto para escoltar a la reina fuera del palacio a un lugar más seguro. La recompensa seguirá. Cae la noche y, aunque parece pacífica, las fuerzas lusitanas lanzan otro asalto, sin dejar ningún lugar intacto. Dentro del palacio, Jeev acepta la misión y se prepara para escoltar a la reina. Jeev está completamente disgustado con esta capital en ruinas. El rey falta. La reina está abandonando a más de 1 millón de ciudadanos para salvarse. Nada de esto tiene sentido. En plena noche, Darion se inquieta y quiere atacar de inmediato, pero Narcis lo detiene. Tienen muy pocas posibilidades de ganar si atacan ahora. Su objetivo no debería ser todo el ejército lusitano, sino solo Carlin. En este momento, el traidor está ocupándose de asuntos en la capital, pero después seguramente perseguirá al príncipe con solo un puñado de seguidores cercanos. Narciso razona que Carlin, aunque ex general de Pars, no necesariamente se ha ganado la plena confianza de las fuerzas lusitanas. Deben esperar hasta que Carlin se separe del ejército principal antes de atacar. Solo capturando a Carlin podrán descubrir la raíz del problema y planificar su próximo movimiento. En ese momento, Elam entra para informar que los soldados afuera todavía los están buscando pero sin gran urgencia, lo que significa que Carlin probablemente aún no haya abandonado Ecbatana. En el palacio, Jeev expone sin rodeos la verdad sobre el asistente que tiene delante. La mujer a la que escolta no es más que una doble, un señuelo destinado a ganar tiempo para que la verdadera reina escape. Ese es su verdadero plan. Al ver su tapadera descubierta, el señuelo inmediatamente ataca y huye por el pasaje secreto. Después de correr un rato, la desafortunada mujer se encuentra cara a cara con Máscara de Plata y sus fuerzas lusitanas. Se burla de los cobardes rey y reina de este reino, e incluso se declara él mismo quien traerá justicia a todo Parse. En unos momentos, ven a través del impostor y la matan sin dudarlo. Después de deshacerse del señuelo, Silver Mask lleva a sus hombres a las profundidades del palacio, donde se topa con Jeev, que permaneció en el pasillo después del ataque anterior. Los dos inmediatamente chocan, sintiendo la formidable fuerza del enemigo. Jeev arroja la antorcha que tiene en la mano a su oponente. El fuego parece ser la debilidad de Silver Mask. Al ver esto, Carlin se apresura a protegerlo. Furioso, Silver Mask decide retirarse, dejando que sus hombres se ocupen del intruso. Pero esto resulta ser un error costoso para Jeev. Con su magistral habilidad con la espada, rápidamente corta hasta el último de ellos en el estrecho pasaje. Cuando termina, Jeev saquea un puñado de monedas de oro de los cadáveres y se da vuelta para irse. Fuera de las murallas, las fuerzas lusitanas atacan con más ferocidad que nunca. El general Sam, al mando de la línea del frente, queda atónito al ver que el palacio ya ha sido incendiado. No tiene más remedio que abandonar el frente y apresurarse a proteger a la familia real. En las mazmorras del palacio, los esclavos son liberados por soldados lusitanos e inmediatamente se convierten en aliados del enemigo. Al unirse al levantamiento, Sam ve la situación y avanza, solo para encontrarse cara a cara con el traidor Carlin. Mientras lucha, Carlin intenta atraer a Sam para que se convierta a su fe y se una a las fuerzas lusitanas a cambio de misericordia. El general Sam naturalmente se niega. En el momento en que se lanza para escapar, es derribado por una flecha de Silver Mask. Por encima de los muros, el irascible general se da cuenta de que los esclavos han forzado la apertura de la puerta occidental, lo que ha permitido que entren oleadas tras oleadas de refuerzos enemigos. Desesperadamente superadas, las fuerzas defensoras de Ecbatana se ven rápidamente abrumadas. Al final, la capital de Ecbatana cae por completo. Parse se sumerge en la oscuridad de la desesperación. El paradero de la reina desaparece junto con el de su marido, en plena noche. En otra parte, Arslan y sus compañeros comienzan su propia marcha hacia adelante. En la capital, Ecbatana, los soldados supervivientes son interrogados implacablemente sobre el paradero de la reina. Los que no pueden responder son asesinados sin piedad. En ese momento, un general ordena a los soldados que retiren rápidamente los cadáveres que cubren el suelo en preparación para la llegada del rey de Lusitania, Inocentes I. En las sombras, llega un carruaje que lleva a un rey grotescamente gordo que bosteza somnoliento al entrar. Dentro del palacio, Máscara de Plata pasa junto a los cuerpos. Todo sigue ocurriendo exactamente según su plan. Porque no sirve a Lusitania, sino a una agenda enteramente suya. Dentro de la fortaleza, los generales lusitanos debaten entre ellos si Silver Mask realmente sirve a la causa de su nación. En ese momento aparece también la reina de Parse, o mejor dicho, es traída escoltada. De su conversación, nos enteramos de que la reina estaba originalmente comprometida con el canciller del ducado de Malas Acciones, pero su superior, el príncipe Kumars, se la robó. Cada hombre que la amaba terminó quitándose la vida. Posteriormente, Andrágoras y su hermano también entraron en conflicto por ella, y Andrágoras salió victorioso. El rey lusitano mira a esta mujer con aburrimiento, pero en el instante en que sus miradas se encuentran, queda completamente cautivado. A la mañana siguiente, mientras el príncipe lusitano está ocupado limpiando y preparando el palacio para su uso, recibe la noticia de que el rey Inocentes desea convertir a Tahamnai en su reina. Su hermano y el gran canciller de Lusitania, Giscard, se enfurece al oír esto. El emperador todavía está maravillado por la riqueza del reino Parse que acaban de conquistar cuando su hermano mayor también da un paso al frente para protestar por esta absurda decisión. Inocentes insiste en que no hay nada malo en su elección. La desgracia que Tahamnai trajo a sus pretendientes anteriores se debió únicamente a que eran paganos. Como devoto seguidor de Yaldabaoth, no tiene nada que temer. Una vez completado el inventario de los bienes incautados, el rey ordena que todo se ofrezca a los dioses, supervisado personalmente por el gran inquisidor Baden. Giscard está lleno de frustración hacia su tonto hermano, y su deseo de derrocar a Inocentis se hace más fuerte día a día. En ese momento, Máscara de Plata aparece y le recuerda a Giscard que no importa cuán inútil sea el rey, el pueblo solo recordará a quien les trajo la gloria. Por tanto, el príncipe debe esperar el momento oportuno. Giscard se calma y no se olvida de elogiar a Máscara de Plata por su excelente actuación en la reciente batalla, preguntando si la niebla que apareció era alguna forma de hechicería. Silver Mask simplemente dice que fue una bendición de Yaldabaoth, luego se da vuelta y se marcha.
Después de su victoria, los soldados lusitanos inundan todos los callejones, oprimiendo a la gente común y cortando cualquier posibilidad de supervivencia. Al lado, las fuerzas lusitanas marchan con el ejército de Carlín. Porque un traidor que sirve al enemigo es libre de pavonearse como le plazca. En ese momento, un soldado lusitano ve a la jirafa y de repente recuerda algo. Se vuelve para preguntar a los lugareños sobre el paradero de los prisioneros lusitanos que fueron capturados aquí hace años. Resulta que el chico rubio de aquel entonces ahora se alistó y se convirtió en soldado. En el palacio, al enterarse de que sus fuerzas aún no han matado al príncipe Arslan, Carlín se pone furioso. Inmediatamente reúne a sus tropas, preparándose para partir personalmente y eliminar este último remanente del linaje parsiano. Carlín no recibe una cálida bienvenida por parte de los demás generales, porque no solo es un traidor, sino que ni siquiera se ha convertido a su fe. ¿Quién puede decir que no los traicionará también a ellos? Afuera, en el mercado, el chico rubio continúa buscando cualquier rastro de los esclavos de años pasados, pero no encuentra pista alguna. Más allá de las puertas de la ciudad, el ejército de Carlín ya ha salido. Entre los que observan desde la barrera se encuentra una joven sorprendentemente hermosa. Un soldado se fija en ella y se acerca para charlar, luego aprovecha para arrastrarla a un callejón con viles intenciones. El chico rubio es testigo de esto e inmediatamente se apresura a proteger a la chica, pero cuando entra, se queda atónito al descubrir que el soldado ya ha sido asesinado por la propia chica. Los dos rápidamente se vuelven uno contra el otro y chocan. Resulta que el chico rubio se convirtió desde entonces en guardaespaldas y recibió el nombre de Etoile. Después de una breve pelea, Etoile le quita la capucha a la niña, solo para descubrir, en estado de shock, que su oponente es en realidad un hombre joven. Se abren camino hasta un rincón de la ciudad. Allí, los esclavos reconocen a Etoile como un soldado lusitano y lo rodean inmediatamente. Estos esclavos habían abierto las puertas al ejército lusitano e incluso habían matado a sus propios amos, pero al final no recibieron nada a cambio. Ahora están al borde de la hambruna. La chica disfrazada, que en realidad es Elam, aprovecha la oportunidad y se escapa. Por la tarde, Elam regresa rápidamente para informar la noticia. No ha encontrado rastros del rey. La capital está repleta de fuerzas lusitanas, pero al menos Carlín ha reclutado más de 1000 jinetes para cazar a Arslan. Narciso no se sorprende. En este momento, Arslan representa la causa justa dentro del reino. Si se convierte en comandante de un ejército, podría representar una seria amenaza para la ocupación lusitana. Narciso deduce que para encontrar a Arslan lo más rápido posible, Carlín podría muy bien quemar aldeas sospechosas y masacrar a sus habitantes para obligar al príncipe a salir de su escondite. Arslan no puede creer que un guerrero pueda cometer semejantes atrocidades. Pero claro, ¿qué no se atrevería a ser un traidor? Después de superar su desesperación inicial, Arslan rápidamente recupera su espíritu. Quiere atacar antes de que Carlín pueda llegar a cualquier pueblo. Mientras prepara los caballos, Darión sugiere que la decisión de Carlín de hacer desfilar a su ejército por la ciudad antes de partir puede ser una estratagema deliberada para atraer al príncipe. Narcís no está en desacuerdo con esta valoración, pero señala que si van a atrapar un tigre, deben estar dispuestos a entrar en su guarida. Darión comprende de inmediato lo que pretende Narcís al enviar al príncipe hacia adelante de acuerdo con su plan. Al caer la noche, Jeev, que huye por el camino, ve al ejército de Carlín en movimiento. Mientras observa, también se da cuenta de que una mujer increíblemente hermosa, incluso más impresionante que la reina, se dirige en dirección opuesta a las fuerzas lusitanas. Enamorado de inmediato, decide jugar al héroe y rescatar esta belleza para sí mismo. Efectivamente, la bella mujer ha sido rodeada por soldados lusitanos más adelante, pero justo cuando Jeev llega para salvarla, ella ya los despachó a todos con su arco y desapareció. Jeev carga hacia adelante, eliminando a los soldados restantes mientras la persigue. Al ver que esta hermosa mujer no le presta atención alguna, Jeev no puede creerlo y la sigue persistentemente, coqueteando todo el tiempo. La mujer se presenta como Ferengis, una sacerdotisa que sirve en el templo de Mitra en la región de Khuzestan, enviada a la capital de Ecbatana. Ahora que Ecbatana ha caído, Ferengis ya no puede ir allí, y los lusitanos son demasiado salvajes para que ella siquiera lo considere. Jeev, curioso, pregunta qué la impulsa a seguir viajando en esta dirección. Ferengis responde con franqueza que busca encontrar al príncipe heredero, Arslan. En la oscuridad, un pueblo arde. Es el ejército de Carlín, incendiando casas y masacrando a mujeres y niños sin una palabra de explicación. Después de enterarse de que Jeev tampoco sabe nada del paradero del príncipe, Ferengis continúa su camino sin decirle una palabra más. Su templo se estableció bajo el nombre de Arslan cuando nació el príncipe. Por lo tanto, si algo le sucediera a Arslan, tienen el deber de servir como sus protectores. Jeev escucha mientras la sigue, incluso sugiriendo que abandone la misión y viaje por el mundo con él. Ferengis se niega rotundamente. Aunque es simplemente un deber, ella realmente desprecia la forma en que el ejército lusitano impone su fe a los demás. Quiere sacar a todos y cada uno de ellos del par. Jeev, aferrándose como una sanguijuela, continúa siguiendo a la bella sacerdotisa de todos modos. Se persiguen hasta el anochecer, en lo profundo del bosque. Ferengis escucha las palabras de los dioses y siente que Jeev realmente odia a los lusitanos. Ella decide dejarlo seguir, con la condición de que jure lealtad al príncipe Arslan. Jeev no está completamente de acuerdo, pero continúa siguiéndola de todos modos. Se topan con las fuerzas del traidor Karlan marchando por la zona con antorchas. Ferengis cree que pueden conocer el paradero de Arslan y decide seguirlos. De vuelta en la aldea incendiada, los soldados encuentran a un hombre que afirma haber sido contratado para transportar el equipaje del grupo del príncipe Arslan. Su cuerpo está cubierto de heridas que, según explica, fueron infligidas por la gente de Arslan como castigo por robar sus pertenencias. Insiste repetidamente en que el grupo de Arslan está formado por solo 4 personas, 2 de las cuales son meros niños. Carlin no pierde el tiempo en bromas y simplemente pregunta a dónde fueron. El hombre responde honestamente que se dirigieron hacia el sur, hacia el bosque. En lugar de recompensar al informante, Carlin le concede la muerte eterna. Cree que este hombre es una de las plantas de Narciso y que las heridas no son más que una artimaña. En ese momento, llega otro grupo de personas, que también afirman conocer el paradero de Arcelin, excepto que dicen que el príncipe se fue al norte. Ante información contradictoria, Carlin inmediatamente decide que norte debe ser la dirección correcta y ordena a sus fuerzas que avancen en esa dirección.
Todo va exactamente según los cálculos de Narciso. Los ha guiado con éxito por el camino de su propio diseño, pero en ese mismo momento una mujer ataca repentinamente a Narciso desde las sombras. Son faringes, ambos bandos asumen que el otro es el enemigo. Sin embargo, al enterarse de que Narcis sirve como sirviente de Arslan, Ferengis inmediatamente baja su arma, se quita la capa y explica su propósito. Una vez que Narcis confirma que Ferengis es un aliado, rápidamente le asigna un papel en su próximo plan, incluso sacando a Jeev de su escondite detrás de ella y atándolo también a la operación. En otro lugar al borde del bosque, Arslan y Alam se agachan en un rincón, observando la situación. Los nervios de Arslan están inestables. Después de todo, Karlan alguna vez fue un general al que conocía bien, pero debe seguir adelante con el plan. A Ilham le preocupa que una sola espada no sea una ventaja suficiente, por lo que le entrega su propio arco y flechas a Arslan. Del lado de Karlan, después de marchar por un tiempo, sus fuerzas ven al príncipe Arslan parado en lo alto de un acantilado. Karlin inmediatamente ordena a sus soldados que carguen y eliminen al príncipe. Trepan por el traicionero terreno montañoso sin dudarlo. Arslan tensa su arco y comienza a eliminarlos uno por uno. Un soldado logra llegar a la cima, pero Elam rápidamente interviene para encargarse de él en lugar del príncipe. Los soldados restantes de abajo todavía están confundidos acerca de lo que sucede arriba cuando Narcis aparece detrás de ellos, cortándolos uno tras otro. Utiliza las rocas y el terreno para crear puntos ciegos para sus ataques. Desde el interior del bosque, Ferengis proporciona fuego de cobertura con su arco, eliminando a los soldados uno por uno. Mientras Jeev se une a Narcis en combate directo en tierra, el sonido de los cascos que resuena alrededor del borde del bosque aterroriza a los soldados de Karlan, quienes creen que las fuerzas de Arcelin deben sumar al menos 1000 hombres. Al ver que su moral se desmorona, Iliam empuja rocas desde las alturas una vez más. Luego se difunde el falso rumor de que ha llegado Darion. La mera mención del general Darion es suficiente para que los soldados huyan aterrorizados antes de que reciban un solo golpe. Arslan observa desde arriba y no puede evitar maravillarse ante la brillantez de Narciso. Con solo 4 o 5 personas han derrotado a un ejército de 1000. Karlin, enfurecido más allá de lo razonable, carga hacia Arslan solo, con la intención de acabar con el príncipe él mismo. Arslan, ahora sin flechas, desenvaina su espada y se enfrenta al traidor de frente. De pie ante el hombre que traicionó su reino, Arslan exige saber por qué Karlan estaba dispuesto a darle la espalda a Pars. ¿Había alguna razón demasiado difícil de mencionar? Karlan insiste en que fue únicamente para beneficio personal y luego lanza su lanza hacia adelante. Afortunadamente, Darien llega justo a tiempo para atrapar la lanza. Le dice al príncipe que retroceda. Esta pelea es entre él y Karlin. Mientras observa la batalla, Arslan no se da cuenta de que un soldado ataca por detrás. Ferengis lo salva con una flecha bien colocada justo a tiempo. Al otro lado, Karlin es empujado hacia el borde del acantilado. A pesar de luchar con todo lo que tiene, finalmente es atravesado por su propia lanza. Esto va más allá de lo que nadie planeó. Todos corren hacia adelante, con la esperanza de interrogar al moribundo sobre el destino del rey Andrágoras antes de que dé su último suspiro. Con sus últimas palabras, Karlin revela que el rey todavía está vivo, pero el trono ya no le pertenece. Otro rey ocupará su lugar. Arslan llega justo a tiempo y se entristece profundamente al ver a Karlin herido y moribundo. Tumbado en el suelo, Karlin mira a todos los reunidos a su alrededor. Solo dice que no puede obedecer la orden del príncipe y luego abandona este mundo. Aunque Karlin está muerta, la noticia de que Andrágoras sigue vivo es realmente asombrosa. Darion no es demasiado optimista y cree que los lusitanos deben tener una razón específica para mantener con vida al rey. Una vez resuelto el asunto, Ferengis se presenta formalmente y declara su propósito al estar aquí. A su lado, Jeev inmediatamente se inclina y afirma descaradamente que huyó de Ecbatana específicamente para rescatar al príncipe. Cuando Arslan se entera de que su madre todavía está viva, intenta con entusiasmo preguntar sobre la situación dentro de la capital, pero realmente no queda tiempo. Antes de partir, Arslan solo le pide una cosa a Ferengis: rezar por Karlin y por todos los soldados que han caído aquí, incluidos los traidores. Después de todo, todavía tienen familias esperándolos. Todos quedan atónitos. Al final, Ferengis acepta y realiza una oración por las almas de los difuntos. Jeev se encuentra al príncipe demasiado ingenuo. No tiene intención de quedarse mucho tiempo. Solo quiere pasar algún tiempo con las encantadoras Ferengis antes de escabullirse cuando las cosas se ponen peligrosas. Naturalmente, Darion no confía en Jeev, pero Narciso sostiene que tener una persona más significa menos enemigos que cada uno tiene que matar, por lo que es mejor que nada. Después de la oración, todos parten una vez más, preparándose para regresar a Ecbatana. Mientras tanto, en la capital de Ecbatana, en las profundidades del palacio, Máscara de Plata visita a una figura misteriosa. Esta es la misma persona que conjuró la niebla durante la reciente batalla. El extraño informa a Silver Mask que Karlin y sus fuerzas han sido asesinados por Arslan y sus compañeros. Silver Mask está furioso por la noticia. La misteriosa figura también le recuerda que el hijo de Paras no brillará por una sola persona. A la mañana siguiente, solo Narcis y Darion se infiltran en la capital para buscar el paradero del rey mientras los demás esperan afuera. A estas alturas, Ecbatana se ha vuelto completamente desolada y sin vida, un caparazón vacío de la vibrante ciudad que alguna vez fue. En marcado contraste dentro del palacio, el rey lusitano ni siquiera puede correr mucho tiempo sin la ayuda de su sirviente. Sin embargo, todavía camina contoneándose buscando a su reina, Tahamne. Ante los amorosos saludos de Inocentesis, Tahamnai responde solo con el silencio. Luego, el rey da más noticias. Al amanecer del nuevo año, ascenderá al trono y se convertirá en emperador del nuevo imperio lusitano. Una vez más, le ruega a Tahamnai que se convierta en su reina, pero ella no le ofrece nada más que silencio a cambio. Máscara de Plata y Giscardo observan toda la escena desde arriba. No son los únicos disgustados. El gran inquisidor Baden también está furioso porque una mujer pagana se atreve a rechazar la gracia del dios Yaldabaoth. En verdad, ni la reina ni el rey de Pars han sido ejecutados, lo que enfurece enormemente a Bodin. Canaliza su ira ordenando la quema de más de 12 millones de preciosos textos históricos de la biblioteca del palacio ante los ojos de todo el pueblo. El rey Inocentes no tiene opinión al respecto, solo se queja del calor que hace.
En ese momento, un tímido soldado da un paso adelante y sugiere que estos textos son invaluables y deberían ser reconsiderados antes de ser destruidos. Baden responde que la humanidad no necesita nada más que las sagradas escrituras de Yaldabaoth. Todas las palabras del diablo deben ser erradicadas, incluido el conocimiento médico. Mientras uno se dedique por completo al dios, nadie enfermará jamás. Luego empuja al soldado al furioso infierno como castigo. Boden grita que todos los que albergan al diablo enfrentarán la retribución divina. Entre la multitud de plebeyos, Narcis y Darion también se colaron y fueron testigos de todo. Están consternados por la absoluta barbarie de todo esto. La audacia de quemar el patrimonio cultural de una nación entera. Narcis, un hombre que ama el arte por encima de todo, apenas puede contenerse y promete matar personalmente al viejo fanático algún día. Al día siguiente, fuera de la ciudad, Terangis y Jib continúan vigilando, asegurándose de que nadie descubra su ubicación. Su conversación se interrumpe cuando notan una columna de soldados avanzando lentamente por la carretera principal que sale de la ciudad. En otros lugares, Arslan se queda con Elaim. Estar afuera sin saber lo que está sucediendo dentro de la capital llena a Arslan de preocupación tanto por Narcis como por Darion. Elam ofrece una breve palabra de consuelo antes de salir a buscar agua para todos. Arslan inmediatamente se ofrece voluntario para acompañarlos. Dentro de Ecbatana, los soldados continúan extorsionando a la gente común, tomando comida como dinero para protección. En un pueblo cercano, Ilham lleva a Arslan a un pozo que todavía tiene agua. Arslan intenta ayudar, pero accidentalmente rompe la cuerda para sacar agua. Ilham no muestra enojo, y simplemente le dice al príncipe que se esconda en una casa abandonada mientras él busca otra cuerda. Arslan se retira al interior, sintiéndose completamente inútil, nada más que una carga para todos los que lo rodean. Perdido en estos pensamientos, escucha una conmoción afuera. 2 civiles están siendo acosados por soldados lusitanos. Los soldados exigen que entreguen todas sus posesiones o matarán a la hija del anciano. Sin dudarlo, Arslan sale corriendo. Para evitar revelar su identidad, esconde su espada y toma una azada como arma. Justo cuando los soldados están a punto de atacar, aparece y les ordena que se retiren o enfrentarán un castigo. Asustados, los soldados huyen y el padre y la hija se salvan. Cuando solo quedan ellos dos, ambos quedan atónitos al darse cuenta de que son las mismas personas que se conocieron hace 3 años. Dentro de la casa abandonada, Itoy le explica que él es el oficial al mando de esos soldados, luego sonríe al ver cuán completamente se han invertido sus posiciones desde esos días. Itoy le insiste en que los nobles de Andrágoras y Arslan son paganos que no se diferencian de los demonios, personas que siembran pesadillas entre la población. Dice que la gente de Pars solo necesita arrepentirse y convertirse a Yaldabaoth para convertirse en buenas personas. Arslan, al oír a Itoy hablar como un fanático ciego, no tiene idea de cómo responder. Dentro de Ecbatana, Narcis y Darion también están discutiendo esta misma religión. Ambos coinciden en que la fe de Yaldabaoth es demasiado fanática y arrogante, y que Lusitania simplemente la utiliza para justificar sus actos de invasión. De vuelta en la casa abandonada, Arslan le plantea una única pregunta a Itoy. Si realmente creen que todas las personas son iguales, ¿por qué invadieron Ecbatana? Si la esclavitud es mala, ¿cómo es que los soldados lusitanos tratan de manera diferente a la gente de la ciudad? Itoy responde como si fuera obvio porque la gente de Pars es pagana. Se merecen ese trato. Justo cuando la tensión aumenta entre ellos, llega Elaim. Al ver que ambos bandos están listos para luchar, Arslan inmediatamente interviene para separarlos. Después de un momento, Itoy decide perdonarlos a ambos, considerándolo un pago por el favor de años pasados. Antes de marcharse, pregunta por los prisioneros lusitanos de hace 3 años. Arslan guarda silencio por un momento y luego responde que todos fueron asesinados. Itoy se sacude pero se recupera rápidamente y le arroja a Arslan una copia de las Sagradas Escrituras antes de partir. En plena noche, Narcis y Darion se esconden en un rincón. Al observar a los soldados lusitanos festejando y divirtiéndose, Narcis reflexiona sobre un plan para un levantamiento. Reunir a los esclavos partos y llamarlos a las armas podría acumular una gran fuerza, pero hacerlo les costaría el apoyo de los propietarios de esclavos, la nobleza y el clero. En ese momento, pasan por una taberna y son chocados por un soldado borracho. En el momento en que el hombre se da cuenta de con quién se ha topado, huye aterrorizado. Narcis sale tranquilamente, se quita la capa y atrae a un grupo de soldados remanentes de Carlin. Inmediatamente saca su espada y los despacha uno por uno con facilidad. Mantienen vivo a un soldado para interrogarlo y exigen toda la información sobre el paradero del rey, incluidos los rumores. El soldado aterrorizado revela que el rey todavía está vivo y encarcelado, aunque no sabe dónde. La reina Tahamnae está a punto de casarse con el rey Inocentes después de que el rey lusitano se enamorara de ella a primera vista. Después de obtener esta información, los dos rápidamente se esconden nuevamente, buscando más información de otras fuentes. Se separaron. Darion todavía está pensando en el paradero de sus generales aliados cuando Máscara de Plata aparece como una ráfaga de viento. Los dos inmediatamente chocan. Al enterarse de que Darion es el nieto de Varys, Silver Mask se regodea de que él fue quien mató al anciano. Darion, consumido por la rabia, ataca y logra quitarse la máscara de la cara. En el momento en que cae la máscara, el rostro horriblemente quemado y desfigurado de Silver Mask queda expuesto. Enfurecido, ataca con aún mayor ferocidad. En ese momento, Narcis llega justo a tiempo para respaldar a Darion. 2 contra 1, Máscara de Plata no puede prevalecer, pero los soldados lusitanos se acercan rápidamente. Sin otra opción, Narcis y Darion se dan vuelta y huyen. Cabalgan duro y rápidamente se reúnen con los demás. Después de completar su misión de reconocimiento en Ecbatana, Narcis y Darion regresan rápidamente a Arslan para informar de sus hallazgos. Después de escuchar todo, Arslan se pone a pensar profundamente. Necesita reclutar más aliados y soldados. Narcis le recuerda que para hacerlo, Arslan debe demostrarle a la gente de Pars de lo que es capaz y demostrar su don para el liderazgo. En cuanto a cómo hacerlo, solo el propio príncipe puede encontrar la respuesta. Al amanecer, los 6 abandonan rápidamente la cueva y son perseguidos por más de 500 jinetes lusitanos.
Cuando sale el sol, Ferengis y Jiv usan sus arcos para reducir las filas enemigas. Darion rápidamente lleva al grupo hacia una gran caverna. En el momento en que los soldados lusitanos llegan a la entrada, quedan atónitos al escuchar las familiares campanas de guerra del ejército parseano. Inmediatamente después, soldados con uniformes parseanos aparecen a lo largo del acantilado y les lanzan flechas, haciendo retroceder a los invasores. Resulta que Arslan y sus compañeros han llegado a la fortaleza de Kashin. En el camino hacia el interior, Arslan ve esclavos arrodillados en el suelo fuera de la fortaleza. Dejando eso a un lado, rápidamente entran y se encuentran con el señor de la fortaleza Kashin, Hatir. Arslan agradece a Hatir y su fortaleza por su apoyo. Fue Darion quien personalmente había venido a este lugar antes para solicitar ayuda, y la fortaleza de Kashin había accedido de inmediato, ansiosa por demostrar su lealtad al príncipe. La buena comida llega rápidamente a la mesa para que la disfruten los 6. Arslan luego pregunta sobre los esclavos que vio afuera. Hadir se jacta con orgullo de que su fortaleza alberga incluso más esclavos que los que jamás tuvo Ecbatana. Tanto Jiv como Ferengis pueden sentir claramente que Hadial habla con fluidez y sabe exactamente qué decir, pero ciertamente oculta algo. Efectivamente, momentos después, menciona a su hija de 13 años y propone matrimonio entre ella y el príncipe. Arslan no se apresura a responder. Simplemente afirma que desea demostrar su valía y reclutar más soldados para derrotar a los lusitanos. Más allá de eso, debe abordar los problemas existentes dentro de Pars, empezando por liberar a los esclavos. Hautier asiente con aprobación y elogia la visión del príncipe, pero en particular no se compromete a unirse a su causa. Esa noche, Hautier preparó habitaciones privadas para los 6. En la oscuridad, Arslan mira desde su habitación y ve gente trabajando abajo en plena noche. En ese momento, Hautier llama a la puerta y solicita una conversación privada con el príncipe. Los otros 4, ubicados en una habitación separada, comprenden el verdadero objetivo de Hautier, convertir a su hija en reina y utilizar el título de suegro del rey para tomar el poder. Narcis también reconoce que Hautier aisló deliberadamente al príncipe de sus compañeros. Después de que termina la discusión, Arslan rápidamente ve a Hautier fuera de su habitación. Una vez que los pasos se han desvanecido en la distancia, Arslan inmediatamente corre al balcón para llevar a cabo algún tipo de plan. En la otra habitación, a Darion le preocupa que los hombres de Hatir puedan volverse contra ellos en cualquier momento, y convertirlo en enemigo en este momento sería imprudente. En ese momento, Jiv siente algo y desenvaina su espada y corre hacia el balcón. Resulta que Arslan trepó por el alféizar del balcón y pasó junto a los guardias para llegar a su habitación. Una vez reunidos, Arslan relata su conversación con Hatir. El viejo señor le había dado 2 condiciones. Primero, convierte a su hija en reina. En segundo lugar, abandonar sus reformas, especialmente la liberación de esclavos. Arslan no dio una respuesta inmediata y se limitó a decir que lo decidiría por la mañana. Después de escuchar todo, Narcis presenta el siguiente plan. Arslan debe abandonar este lugar inmediatamente. Jiv tiene la tarea de escoltar al príncipe y alertar a Ferengis, que se encuentra en otra habitación. En la oscuridad, Ferengis y Jiv también observan a los soldados lusitanos entrar silenciosamente en la fortaleza. En la otra habitación, Darion yace despierto, recordando las últimas palabras de Varys y Carlin antes de su muerte. Despierta a Narcis para hablar. Ambos albergan dudas sobre el verdadero origen de Arslan, especulando que en realidad puede ser el hijo del difunto rey Osros, el hermano mayor de Andrágoras, aunque lógicamente esto parece casi imposible. En ese momento, el Ayam regresa de su exploración y trae algo que encontró en el techo. Narcis lo huele e inmediatamente lo deja caer en el agua. Hautier había planeado drogarlos a todos para que se durmieran y luego tomar Arslan durante la noche. Jiv también regresa para informar de la caótica situación exterior. Los soldados de la fortaleza rodearon la habitación de Arslan. Cuando Hadir llama a la puerta, Arslan la abre. Hautier, que ya está completamente armado y listo para la batalla, intenta inmediatamente convencer a Arslan de que tener a Darian y a los demás a su alrededor es una responsabilidad peligrosa y se ofrece a tratar con ellos en su nombre. Naturalmente, Arslan se niega, pero Hautier persiste, insistiendo en que los ideales del príncipe están terriblemente equivocados y que perseguirlos dejaría al pueblo de Pars en una situación aún peor que bajo la ocupación lusitana. Arslan no está de acuerdo. Sale de la habitación y les indica a todos que se rebelen. Hatir se sorprende al verlos a todos completamente despiertos, pero no pierden el tiempo lidiando con él y en cambio se apresuran a abandonar la fortaleza con Arslan. Justo cuando su carruaje está a punto de partir, Hautier se apresura una vez más e incluso se ofrece a que sus hombres saquen los caballos. Su plan es inmediatamente descubierto por Ferengis y Jiv, quienes acabaron con sus hombres plantados de un solo golpe. Al ver que su estrategia ha fracasado, Hatir se corta ambos lados de la cara, Y ordena a sus soldados que ataquen. Darion inmediatamente desmonta Y y desenvaina su espada. Su temible reputación por sí sola es suficiente para hacer temblar a los soldados. Arriba, los arqueros apuntan a los 6, pero justo cuando están a punto de disparar, las cuerdas de sus arcos se parten por la mitad. El Legion los había cortado al amparo de la oscuridad. Narcis le dice con calma a Hautier que abra las puertas y los deje salir a menos que quiera que este lugar se convierta en una ruina desierta. Sin nada que perder, Hautier lanza una antorcha y ordena a sus hombres cargar, pero estos soldados corrientes no son rival para ellos. Uno por uno, caen ante Darion, Narcis y los demás. Al ver que la situación ha cambiado, Hatir intenta huir, pero Darion lo bloquea rápidamente. Cuando el viejo señor intenta atacar a Arslan, Darion no duda en matarlo. Con su señor muerto, los soldados quedan sin líder y aterrorizados. No tiene más remedio que abrir las puertas y dejar salir a los 6. Fuera de la fortaleza, Arslan hace una pausa para pensar y luego se vuelve hacia las dependencias de los esclavos. Rompe las cerraduras y libera a los esclavos, anunciando la buena noticia de que Hader está muerto. Sin embargo, contrariamente a sus expectativas, los esclavos inmediatamente se enfurecen e intentan matarlo para vengar a su amo. Darion tiene que actuar rápido, alejando al príncipe y sacándolo del peligro. Huyen al bosque para pasar la noche. Al ver a Arslan todavía cavilando sobre lo sucedido, Narcis explica que a pesar de ser un hombre terrible, Hautier seguía siendo un buen amo con sus esclavos. Narcis lo supo desde el principio, por eso dejó que Arslan lo experimentara de primera mano y aprendiera por sí mismo. En verdad, Narcis una vez había hecho lo mismo.
Tras heredar el cargo de señor de su padre, liberó a todos sus esclavos y partió hacia la capital, pero cuando regresó descubrió que todos y cada uno de ellos habían vuelto a ser esclavos. Para ellos, servir a un buen amo seguía siendo un camino más fácil hacia la supervivencia. Aún así, Narcis insta a Arslan a mantenerse firme en sus convicciones y hacer lo mejor que pueda. Al observar a estas personas que siempre han creído en él, Arslan se siente más decidido que nunca a convertirse en un rey verdaderamente digno. Después de la terrible experiencia en la fortaleza de Kashan, Arslan traza el siguiente paso para todos. Se dirigirán a la fortaleza de Peshawar. Mientras tanto, en la capital de Ecbatana, Giscard recibe la noticia de que el clero fuera de la ciudad todavía está capturando paganos sin autorización. Inmediatamente ordena a sus soldados que los detengan, independientemente de lo que el gran inquisidor Baden tenga que decir, por la fuerza si es necesario. En este momento Baden está ocupado instando al rey Inocentes a ofrecer 10.000 paganos como sacrificio al dios. Mientras el rey duda, Giscard interviene y le ordena que no continúe. Un acto así solo generaría más odio entre las masas y podría provocar al pueblo de Pars así como a las naciones vecinas. Baden responde que si alguien se atreve a resistir, su ejército lusitano simplemente puede aplastarlo. Aún así, Giscard insiste en que el gran inquisidor no debe sobrepasar su autoridad y arriesgarse a desperdiciar la gloria de los dioses. Luego Baden revela con una sonrisa maliciosa que esta guerra santa ha tocado los cielos, por lo que ya ha convocado a los fieles sirvientes de Yaldabaoth para reforzar la fuerza de Lusitania. Efectivamente, fuera de la ciudad, un nuevo ejército marcha hacia Ecbatana, los caballeros templarios, bajo el mando directo del gran inquisidor. Dentro del palacio, el general Sam todavía yace gravemente herido en una habitación separada. Ni siquiera él entiende por qué le perdonaron la vida. En el momento en que despierta, una máscara plateada aparece en su habitación sin hacer ruido. Cuando la figura enmascarada se quita la máscara, el general Sam queda atónito. Porque este es el heredero legítimo del anterior rey de Parse, el gobernante legítimo del reino. Sam apenas puede creer lo que ve. ¿No se suponía que este hombre habría muerto en un incendio hace 16 años? Silvermask simplemente le dice que lo piense antes de continuar la discusión. Fuera de la ciudad, Arslan y sus compañeros siguen adelante, evadiendo las patrullas enemigas en su camino hacia Peshawar, donde está estacionado el ejército parsiano más poderoso que queda. Las palabras de Narciso de la noche anterior todavía resuenan en la mente de Arslan, llenándolo de incertidumbre sobre su propósito. ¿Qué camino es el correcto? ¿Qué significa realmente ser un buen líder? En ese momento, Ilham se acerca y sugiere que desacelere su caballo. Arslan le pregunta al niño qué tipo de futuro imagina para sí mismo. ¿Qué tipo de persona quiere convertirse? Elam responde que su futuro está en manos de Narciso y que simplemente quiere seguir aprendiendo bajo la guía de su maestro hasta que llegue ese momento. Arslan luego le confiesa sus propias ansiedades acerca de convertirse en un futuro rey. Reconfortado por las palabras de Elam, se siente un poco más ligero. Detrás de ellos, Jif no puede evitar comentar lo poco convencional que es Arsalim para un príncipe, un miembro de la realeza, que muestra tanta preocupación por un sirviente. ¡Qué peculiar! Narcis escucha esto y simplemente sonríe porque es la verdad. De vuelta en Ecbatana, Silvermask mira su propio reflejo y se sumerge en los recuerdos del pasado. En aquel entonces, él era solo un niño, un heredero perfectamente digno a los ojos de su padre. Pero esa misma noche, su padre fue asesinado por Andrágoras, y él mismo fue consumido por las llamas. El recuerdo aviva su furia. En su plan, Arslan debe morir. En ese momento entra un criado para anunciar una visita. Afuera, uno de los vasallos de Silvermask, Sans, se presenta. Ha venido a ocupar el lugar de su difunto padre, Carlin, al servicio del príncipe. Sans rebosa confianza en que puede matar a Darion y recuperar la cabeza de Arslan. Complacido, Silvermask acepta y envía a Sans para llevar a cabo la búsqueda del príncipe. Al caer la tarde, Ferengi se encuentra junto al lago y siente que su deidad se llena de emoción enojada. Ella regresa para advertir a todos que un perseguidor sediento de sangre está cerca y los ha alcanzado. Efectivamente, en la oscuridad de la noche, las antorchas enemigas brillan intensamente. Los 6 deben moverse una vez más. Darien decide quedarse atrás y luchar solo para que Arslan y los demás puedan escapar. Aunque profundamente preocupado por su criado, Arslan acepta por el bien de una causa mayor y lleva al grupo a las profundidades del bosque para evadir la persecución. Después de viajar durante algún tiempo, Arslan pierde de vista a Narces y Faringis. Solo Jif y Elam permanecen a su lado. Elam rápidamente insta a Arslan a seguir moviéndose, asegurándole que todos se reunirán en Peshawar. En otra parte, Darion continúa luchando contra las fuerzas enemigas a lo largo de la cresta de una montaña, con Ferengis brindándole apoyo desde atrás. Después de una feroz lucha aparece el comandante de esta fuerza enemiga. Se trata de Sans, que viene a vengar a su padre. Sans carga hacia adelante a caballo, derribando a Ferengis para enfrentarse a Darion solo. La fuerza del hombre toma a Darion con la guardia baja y lo pone en una posición peligrosa. Afortunadamente, Ferengis logra disparar una flecha que mata al caballo de Sans y lo hace caer al suelo. Darien aprovecha la apertura y ataca, aunque finalmente no logra acabar con el hombre. Como todavía llegan más soldados, los dos no tienen más remedio que dar media vuelta y huir. En el camino, Darien admite que se contuvo ante Sans porque no se atrevía a golpear a un hombre que se había caído de su caballo. Por otro lado, Jif y Elam se ven obligados a luchar cuerpo a cuerpo con soldados enemigos que los han alcanzado. Arslan también lucha, derribando a los soldados que se acercan a él. Siguen adelante, pero esta vez el enemigo usa flechas y derriba el caballo de un cordero. Jif inmediatamente empuja a Arslan hacia adelante para evitar que haga algo imprudente, pero Arslan no duda en darse la vuelta y matar al soldado que estaba a punto de quitarle la vida a su sirviente. Aún así, este acto los deja rodeados por fuerzas lusitanas. Jif, que observa desde la distancia, deja escapar un profundo suspiro. Deja caer los monederos que ha recogido al suelo, lo que hace que los soldados se detengan en seco y se peleen unos sobre otros por el dinero. Aprovechando el momento, los tres montan y se alejan. Pasan a través de una cueva solo para llegar a un callejón sin salida con un río rápido que corre muy abajo. Los soldados lo alcanzan, pero no encuentran a nadie. Su líder supone que los tres deben haber saltado al río y ordena a sus hombres río abajo que busquen.
Aprovechando esto, Arslan y los demás, que se han estado escondiendo en una cornisa justo debajo del borde del acantilado, atacan inmediatamente y matan al comandante. Una vez que están temporalmente a salvo, Ilham se arrodilla y se disculpa con el príncipe por no haberlo protegido. Arslan le dice de inmediato que son amigos, sin diferencia de rango o estatus, y que ayudarse mutuamente es simplemente lo que hacen los amigos. Luego se disculpa con Jeep por obligarlo a sacrificar su propio dinero y promete pagarle generosamente una vez que regresen. Jeep queda desconcertado por tanta amabilidad y le pregunta a Arslan si tal vez creció fuera del palacio cuando era niño. Arslan se sorprende pero asiente en señal de confirmación. Cuando era pequeño, vivió como un plebeyo con su nodriza hasta que ella y su marido murieron en un accidente, tras lo cual lo llevaron de regreso al palacio. Esto solo fortalece la creencia de Jeeves de que Narcis tiene razón. Es muy posible que este príncipe logre algo extraordinario. Luego, Arslan continúa el viaje hacia Peshawar con los demás. Al amanecer, Darion y Ferengis han estado luchando sin parar contra los soldados lusitanos. Necesitan reagruparse con todos lo más rápido posible para prepararse para la próxima batalla. En otros lugares, Narcis viaja a una velocidad vertiginosa. Siente decenas de miles de jinetes cargando hacia él. Ellos son el clan Saad. Si no los enfrenta, no habrá una ruta más rápida hacia Peshawar. Los miembros del clan Saad cargan frenéticamente hacia adelante, persiguiendo a una figura que lleva una máscara plateada. Pronto se enfrentan a soldados lusitanos utilizando las armas más brutales a su disposición. El jefe del Saad, Haltash, avanza y exige a los soldados que dejen caer sus espadas y su oro antes de partir. De entre los soldados, Silver Mask avanza lentamente y mata al jefe Saad de un solo golpe, dejando a todos los miembros del clan Saad congelados en estado de shock. La hija de Haltash está horrorizada por la muerte de su padre. Sin dudarlo, ella y los miembros de su clan empuñan sus espadas y arcos y cargan hacia la batalla. Ambos bandos sufren bajas, pero Máscara de Plata permanece inmóvil entre todos, como un árbol que nunca se dobla. La hija de Haltash, Alfred, se lanza furiosamente hacia Silver Mask con su espada, decidida a vengar a su padre. Pero el hombre parece absolutamente invencible. No importa cuánto luche, al final será derrotada. Peor aún, todos sus camaradas han sido asesinados a su alrededor. Justo cuando Silver Mask se prepara para asestar el golpe mortal, aparece Narcis, cargando directamente hacia el corazón de las fuerzas enemigas. Mientras ambos bandos se preparan para luchar, Alfred se interpone entre ellos. Quiere matar a Silver Mask con sus propias manos para vengar a su padre. Narcis le dice sin rodeos que no puede derrotar a este hombre. Luego avanza para enfrentarse a Silver Mask. Los dos intercambian golpes implacables, sin ceder ni un centímetro. Al enterarse de que su oponente es Narcis, Silver Mask le ordena arrodillarse y prometer su servicio. Narcis solo sonríe y dice que si bien el manejo de la espada de Silver Mask es incomparable, carece de las cualidades propias de un verdadero rey, cualidades que Arslan posee en abundancia. Enfurecido, Silver Mask se mueve para acabar con el estratega de lengua afilada de una vez por todas. Pero en ese momento, un estruendo atronador surge de los acantilados de arriba. Narcis aprovecha la confusión del enemigo para darse la vuelta y huir. Inmediatamente, enormes rocas caen desde arriba como una tormenta, enterrando a los soldados enemigos debajo de ellas. Cuando termina el devastador desprendimiento de rocas, solo Silver Mask permanece de pie en el suelo, completamente ileso. En ese momento, la misteriosa figura surge de debajo de la tierra, y una vez más, se burla de Silver Mask por su fracaso. En lo profundo del bosque, Narciso se ha llevado a Alfred con él en su huida. Al ver su dolor, se sienta tranquilamente a su lado. A pesar de su dolor, recuerda que este hombre le salvó la vida y le da las gracias. Narciso luego revela que el desprendimiento de rocas fue obra suya. Equipado con correas de cuero y cuñas de madera, lleva a Alfred a caballo, huyendo de las fuerzas enemigas hasta el anochecer antes de detenerse finalmente. Una vez que Alfred se recupera después de la pérdida de su padre y su pueblo, decide seguir a Narcis a donde quiera que le lleve su camino. Ha pasado un mes desde la caída de Ecbatana. Dentro de Lusitania, el poder se ha dividido en tres partes iguales. El primero pertenece al gran inquisidor Boden, el segundo al príncipe Giscard, que cuenta con el apoyo de los oficiales militares, y el tercero al rey Inocentes I, a quien solo le importa su reina. Sin guerra que librar, los conflictos entre las tres facciones comienzan a surgir. Comienza con el asesinato de Hildegox, comandante de los Caballeros Templarios. Baden está furioso y sale furioso para lanzar acusaciones, culpando al rey Inocentes por el hecho. Inocentes, alarmado, recurre a Giscard en busca de una explicación. Giscard afirma claramente que el hombre asesinado fue encontrado muerto junto a una mujer pagana y, por tanto, su muerte fue un castigo divino de los dioses. Baden inmediatamente redirige sus acusaciones a Giscard. Giscard no le presta atención e incluso revela que ha ordenado que retiren el estandarte de Yaldabaoth del palacio, dejando inequívocamente clara su intención de disminuir el poder de la iglesia. En su furia, Baden reúne a sus caballeros templarios y abandona Ecbatana, marchando hacia Mariam. En el bosque, Arslan, Elam y Yif continúan avanzando hacia Peshawar. Preocupado de que el príncipe se sienta deprimido, Elam menciona una leyenda sobre una ciudad mítica del suroeste, una ciudad de bronce y pilares de piedra, un lugar que Elam siempre ha soñado explorar. Dejando a un lado la charla ociosa, los tres ahora pueden ver la fortaleza de Peshawar a lo lejos. Muy cerca, Ferengis y Darion siguen luchando contra los soldados lusitanos mientras avanzan. Una vez más, Darion se enfrenta a Sans, que sigue empeñado en vengar a su padre. Los dos chocan una vez más. A mitad de la batalla, Darion siente que algo se precipita hacia él y levanta la guardia justo a tiempo. El atacante anuncia que ha venido a ayudar a Sans. Ferengis siente que la situación se ha vuelto mucho más problemática. Su enemigo está usando hechicería. Aún así, Darion avanza para luchar contra Sans. Sans lanza insultos a Darion, llamándolo traidor por proteger al hijo de un usurpador, declarándose el verdadero servidor leal de Pars. En el fragor de la batalla, el hechicero ataca desde las sombras y obliga a Darion a bajar de su caballo. Zane aprovecha la oportunidad y se lanza hacia adelante para tomar su cabeza, pero Darion lo esquiva justo a tiempo. Mientras el hechicero prepara otro ataque furtivo, Arslan aparece como un ángel guardián para proteger a su criado. El hechicero cambia su objetivo y derriba a Arslan de su caballo. Afortunadamente, Ilham está justo detrás para atraparlo.
Liberado de su terrible situación, Darion reúne cada gramo de su espíritu de lucha y carga contra innumerables soldados enemigos, dirigiéndose directamente hacia el hechicero que amenazó la vida del príncipe. En otro frente, Jeev llega para unirse a Ferengis en la lucha contra los soldados. Xian se aferra como una sanguijuela implacable, atacando sin cesar, sin cansarse, solo para ser derribado por Darion una vez más. Sin ningún lugar a donde huir, se da vuelta desesperadamente para huir. Darion no lo mata, pero Ferengis dispara una flecha en su lugar, haciendo que Sanse caiga por el acantilado. Después de la batalla, Darion, al igual que Eliam antes que él, se arrodilla ante Arslan y se disculpa por no haber cumplido con su deber. El príncipe le dice amablemente que deben ayudarse mutuamente en todo. Una vez resuelto el asunto, partieron una vez más siguiendo adelante con su viaje. Aunque se encuentran a poca distancia de la fortaleza de Peshawar, los soldados lusitanos se aferran a ellos como sanguijuelas y se niegan a abandonar la persecución. No solo sus enemigos están detrás de ellos, sino que una emboscada de caballería les espera directamente delante. Al ver que su presa ha mordido el anzuelo, los soldados que están detrás también se lanzan hacia adelante en una carga desesperada. Pero en ese mismo momento, el pájaro Azrael desciende del cielo para ayudarlos. Por otro lado, Kishward, Narses y un contingente del ejército parseano ya han tendido su propia emboscada. Al recibir la señal, las tropas avanzan para atacar al enemigo y proteger a Arslan, el futuro emperador. Al ver que su número disminuye, los lusitanos restantes inmediatamente se dan vuelta y huyen. Arslan está encantado de reunirse con Kishward y da un suspiro de alivio al descubrir que Narsis también está con ellos, habiendo llegado incluso antes que el resto sin que nadie se diera cuenta. Solo entonces se da cuenta de que hay alguien más sentado detrás de Narsis en su caballo. Alfred baja y se presenta como la futura esposa de Narsis. Todos se quedan sin palabras. La fortaleza de Peshawar no envió refuerzos durante la batalla anterior porque sus fuerzas tenían la tarea de defender la frontera. Debido a esto, su fuerza permanece intacta, lo que la convierte en la última fuerza militar superviviente de Pars. En el momento en que se abren las puertas, los soldados ven al príncipe y estallan en vítores de júbilo. En el camino hacia el interior, nadie presta mucha atención a la gloria del momento. En cambio, todos hablan de cómo Narsis logró conseguir una esposa en el breve tiempo que estuvieron separados. Narsis le pide a Alfred que por favor aclare la situación, pero cuanto más explica, más profundamente cava su tumba. Narsis solo puede insistir en que él simplemente la salvó de un ataque lusitano y nada más. Darion luego toma nota del hecho de que Narsis fue atacado y pide detalles. Narsis admite con franqueza que se encontró con Silver Mask y sospecha que la emboscada en la que cayeron puede estar relacionada. Al lado de Kishward está Bowman, y la vista de rostros familiares llena de alegría a Arslan. Dejando a un lado los saludos, el príncipe comparte su plan. Quiere que el ejército Parse lance un contraataque desde Peshawar y necesita desesperadamente su apoyo. Kishward, Bowman y los demás soldados no dudan en arrodillarse y prometer sus servicios a Arslan. En la oscuridad, Máscara de Plata está afuera, contemplando la fortaleza de Peshawar. Aunque el enemigo ha vuelto a deslizarse dentro de los muros, esto está lejos de terminar. Dentro de la fortaleza, Jeev, recién bañado, reflexiona sobre los absurdos acontecimientos de los últimos días. A pesar de haber sido arrastrado para proteger a algún joven príncipe y haber sido arrojado a peligro mortal en innumerables ocasiones, lo que más le molesta es que quien lucha junto a Ferengis no era él, sino ese sinvergüenza de Darion. En ese momento, Arslan inexplicablemente se acerca y se sienta junto a Jeev. Después de disculparse por ser una carga, Arslan una vez más agradece a Jeev por todo lo que ha hecho durante el último mes. Los dos se vuelven un poco más cercanos gracias a eso. En otra habitación, Alfred irrumpe en las habitaciones de Narciso en busca de su autoproclamado marido, solo para encontrar a Elam ordenando para su amo. Alfred no está muy decepcionado por extrañar a Narciso y, en cambio, intenta que Elam le cuente más sobre el hombre al que se ha apegado. Elam, molesto, le recuerda a Elfried que debe mantenerse alejada de Narcis. Apenas se conocen y ella ya dice ser su esposa. Los dos discuten sin resolución, y Elfried regresa furiosa a su habitación para quejarse con Ferengis. Ferengis no responde, concentrada en ajustar su arco. Después de escuchar, simplemente le advierte a la joven que si realmente quiere estar al lado de Narciso, debe evitar convertirse en una carga para él. Como se acaban de conocer, ella debería observar desde la distancia y aprender más sobre quién es él realmente. Alfred no puede entender por qué Narciso se molestaría en tener ambiciones tan grandes cuando solo invitan a la opresión de la nobleza. Ferengis escucha esto y simplemente sonríe sin decir una palabra. En otra habitación, Arslan, recién bañado, vuelve a jugar con el pájaro Azrael, al que no ve desde hace mucho tiempo. De repente se da cuenta de que Saurush, que siempre vuela junto a Azrael, no se encuentra por ningún lado. Kishwar explica que envió al pájaro con una persona de confianza para infiltrarse en la capital para realizar un reconocimiento, pero han pasado varios días sin retorno. Teme lo peor. Arslan no puede evitar sentirse triste. Dejando eso de lado, una vez más comparte su visión con Kishward para cuando asuma el trono. Kishward se sorprende al escuchar que Arslan tiene la intención de otorgar libertad a todos los esclavos. Arslan no quiere simplemente liberarlos impulsivamente como hacía antes, quiere desarrollar un plan concreto que garantice primero la igualdad de condiciones de vida para la gente. Kishward no se opone a Arslan, pero le advierte que tales acciones pueden enfrentar una feroz resistencia de los señores feudales y costarle su lealtad. Arslan es consciente de esto, pero cree que incluso si expulsan a los lusitanos de Pars, el reino nunca podrá volver a ser lo que fue. Cuando llegue ese momento, tendrán que hacerlo aún mejor que antes. A la mañana siguiente, Arslan se sorprende al saber que no pueden movilizar al ejército. Bowman afirma sin rodeos que las prisas no solucionarán nada. Además, todavía desconocen el estado actual del rey Andrágoras. Se opone al despliegue de tropas antes de fin de año y sostiene que primero deberían investigar la raíz del problema. Darion inmediatamente abofetea a Balman, acusándolo no de ser cauteloso sino simplemente de no querer pelear. Narsis detiene a Darion antes de que sus palabras se vuelvan aún más duras, pero no niega que Bowman está siendo cobarde en este asunto. Bowman, furioso, sale corriendo de la reunión. Narsis luego sonríe con complicidad. El hombre solo finge estar enojado para poder salir de la habitación y evitar más interrogatorios.
Después de la reunión, Kishwar lleva a Darion a un lado para hablar. El día de la batalla, Peshawar recibió una carta de Varys. Aunque Kishwar no conoce su contenido, Bahman cambió dramáticamente después de leerlo. Darion también recuerda lo que le dijo Varys antes de marchar a la guerra. Todo parece volverse más impredecible por momentos. Nada de esto formaba parte de los planes de Narciso, por lo que solo pueden dejar el asunto ahí por ahora. De vuelta en su habitación, Balman solo desearía no haber leído nunca esa carta, para poder haber permanecido incondicionalmente leal al príncipe. Al caer la tarde, Arslan camina hasta el borde de las murallas de la fortaleza para contemplar la tierra, perdido en recuerdos agridulces. Cuando era pequeño, ni siquiera sabía que era un príncipe. Vivió una vida completamente diferente. Años más tarde regresó a palacio y se convirtió en príncipe heredero. Entonces cayó Ecbatana y se vio obligado a huir a una fortaleza en la frontera. Todo ha cambiado muy rápidamente, pero nada ha sido fácil. Sin un plan lo suficientemente cuidadoso, su sueño de cambiar el rumbo, salvar a sus padres y traer la paz al reino nunca se hará realidad. En ese momento, alguien más aparece dentro de la fortaleza de Peshawar. Se trata de Máscara de Plata, que conoce este lugar como la palma de su mano y se ha deslizado dentro con facilidad. Aunque tiene miedo, Arslan desenvaina su espada, anuncia su nombre y título y desafía al intruso a luchar. La máscara plateada se rompe en una sonrisa incontrolable. Saca su espada, con la intención de matar a Arslan lentamente para liberar el odio que se ha enconado durante tantos años. No importa cuán ferozmente ataque a Arslan, no es rival para este hombre. Cuando su espada es derribada, Arslan, desesperado, agarra la antorcha más cercana y la balancea salvajemente ante él. Al ver las llamas, Silver Mask retrocede aterrorizado. Atrapado por el trauma de su pasado, este momento de vacilación lo expone. Ferengue se apresura a atacar, y tanto Narcis como Kishwar también llegan a tiempo. Al ver que la situación se vuelve en su contra, Silver Mask inmediatamente se da vuelta para huir. Arslan exige repetidamente conocer su identidad. En un estallido de furia, Silver Mask revela que es el hijo de Osros, el anterior rey de Pars. Su nombre es Hermes. Mientras todos permanecen congelados en shock, Hermes se lanza hacia adelante para matar a Arslan de una vez por todas. Pero justo cuando la espada está a punto de alcanzar al príncipe, otra figura interviene y bloquea el golpe. Es Bamin. En el pasado, Bamin fue el instructor de espada que entrenó al joven príncipe Hermes. Bowman invoca las palabras de Varys, quien le confió la protección del príncipe Arslan, deber que ahora ha cumplido. Insta a Silver Mask a retirarse. Mientras los demás se apresuran hacia adelante, Hermes ve que la situación es realmente desesperada y se da vuelta para huir. Darion quiere perseguirlo, pero Bowman lo detiene. Dice que si Hermes muere, el verdadero linaje real de Pars desaparecerá para siempre. Todos quedan atónitos. En ese momento, Bowman ya no puede aguantar más y se desploma. Con su último aliento, suplica el perdón de Arslan y expresa su esperanza de que el príncipe se convierta en un gran rey. Luego pasa de este mundo. Justo cuando la tensión alcanza su punto máximo, un soldado llega corriendo con un informe urgente. Un ejército de entre 20.000 y 30.000 soldados sindurianos avanza hacia su frontera esta misma noche.